This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre. Sentirse bien es más simple de lo que crees. No es necesario abrumarse. Pequeñas acciones cotidianas hacen la diferencia. Y Macarena Morales sabe cómo ayudarte. Comienza Bienestar, el podcast en CNN Chile Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Bienestar. Hoy vamos a hablar del futuro, también del presente, pero con especial mirada en las niñas, los niños y los adolescentes, porque siempre hablamos de ellos como si fueran el futuro, sin embargo no nos estamos preocupando de cómo están hoy en el presente. ¿Y por qué lo digo esto? Porque hay una crisis de obesidad infantil muy importante y que ha sido acelerada, entre varias cosas, por el acceso a los ultraprocesados, ya los vamos a definir, el acceso desmedido a las pantallas. ¿Cuántas veces decimos que preferimos que los niños jueguen fútbol no en una consola, sino más bien en el patio? Pero pareciera que esta renuncia ha tenido un impacto en la salud y de forma negativa. Cuando hablamos del futuro siempre lo hacemos pensando en nuestros niños. Invertir en ellos siempre va a ser una ganancia y por eso es que el día de hoy vamos a dedicar la conversación a entregar herramientas a ti mamá, a ti papá, a ti hijo, a ti hija, algunas luces que nos puedan ayudar a poder tener una mejor vida, porque por eso mismo es que hacemos bienestar de la mano de la salud. Muchas veces hablamos de la palabra malnutrición. La palabra malnutrición tiene una connotación específica, lo define muy bien la Organización Mundial de la Salud. Puede ser por exceso, por carencia, también puede ser nutrición por deficiencia o desequilibrada a causa de una dieta pobre o excesiva. También vamos a estar definiendo qué es la malnutrición. Porque décadas atrás en nuestro país estábamos preocupados de la malnutrición por déficit, es decir, niñas y niños desnutridos. Una excelente política de salud pública, la leche purita, hizo que nuestras niñas y niños salieran de esa condición. Sin embargo, nos encontramos con la vida moderna, esta que nos llenó de pantallas, la misma que nos dejó jugando fútbol en el PlayStation y no en la calle, la misma que nos encerró y nos hizo más sedentarios, la misma que nos entregó productos ultraprocesados, envasados, que básicamente son calorías vacías y que se traducen en niñas y niños con obesidad. Y esto significa que tal vez, esto que muchas veces hemos definido, estas enfermedades no transmisibles se puedan desarrollar y desencadenar de manera más temprana. He dicho muchas cosas técnicas, pero las va a definir el experto, quien me acompaña el día de hoy. Es un gusto para mí poder recibir al doctor Paulo Valderrama Erazo. Él es cardiólogo pediatra. En realidad después me explicó que es pediatra y luego cardiólogo del Centro Nueva Estoril. Es vicepresidente de la rama de Medicina del Deporte y Actividad Física de Sochipe y también trabaja en Sochicar. Gracias por acompañarnos, Paulo. Un gusto recibirte aquí en Bienestar. Muchas gracias, Maca. La verdad que para mí es un honor estar aquí y ojalá poder educar a nuestra población de los hábitos saludables que tenemos que tener para poder cuidarlos de aquí para adelante. ¿Cuál es el diagnóstico? Yo dije muchas cosas, hablé de la malnutrición, hablé de las enfermedades no transmisibles, lo vamos a explicar luego. Pero ¿cuál es el diagnóstico del estado de nuestras niñas y niños hoy día? Para mí es un diagnóstico malo, es preocupante. Yo siempre se lo digo a los papás de mis pacientes, estoy preocupado por los distintos indicadores que de hecho este año salieron en cuanto a inactividad física. Nuestra población es muy inactiva y después podemos conversar de los porcentajes, y además tiene una malnutrición por exceso que alrededor del 50%, 50.9% para ser exacto, de nuestros niños, niñas y adolescentes tienen malnutrición por exceso. De ahí, siendo específico, un 23.9% es obeso y un 27% tiene sobrepeso. Y eso no es el hoy, es, como siempre lo explico a los papás, es generar hábitos de salud para cuando ellos empiecen a crecer y se transformen en adultos. Para mí, como cardiólogo pediatra, por lo tanto, es muy preocupante que un niño establezca sus hábitos, sus malos hábitos hoy día en la edad pediátrica, porque eso lo va a replicar en su edad adulta. Ahora, nosotros somos lo que somos en nuestra casa. Por lo tanto, si nuestra población adulta también tiene obesidad, si nuestra población adulta tampoco ha abrazado ciertos hábitos saludables, ¿cómo podemos hacer este cambio? Lo decía, ¿sabes qué? Vino un cardiólogo aquí mismo, muy conocido por ti y por mí también, porque además de Viña, siempre paso el dato que no somos Viñamarín, ¿no? Y que nos decía que esto tiene que ser familiar. Y me decía, yo como cardiólogo, si le digo, oiga, tiene que hacer una dieta, la va a hacer él, no mi marido. Estamos en un problema.
Totalmente. Por lo tanto, ¿cómo podemos impulsar esos hábitos para crear conciencia? A mí una de las cosas que me gusta de la pediatría es eso, es que uno tiene que involucrar al núcleo familiar o a las personas con las cuales vive el niño, niña o adolescente, mi paciente finalmente. Porque a veces, o antiguamente, o así lo veo yo, espero que sea antiguamente, recaía solamente en el niño que tenía que cambiar los hábitos, en el niño que tenía que hacer dieta, en el niño que tenía que hacer ejercicio físico. Pero finalmente si el papá, la mamá, el abuelito o las personas que viven con él tienen malos hábitos de alimentación, de bebidas artificiales, de que son sedentarios, de que ven mucho tiempo de pantalla, no podemos pedirle al producto de este núcleo familiar, que es el niño, que tenga buenos hábitos y que va a ir remando contra todo este mar que es su familia para ir impulsándolo a todo el resto. Por tanto, en la consulta que realizo yo, debería, o lo que hago es incluir a toda persona que está incorporada con el niño. Claro, tiene que ser un cambio familiar. Totalmente. Y les aseguro que todos van a ver los resultados positivos. Es Y la eso idea. es súper bueno, pues Así eso es súper bueno, es, porque así es. finalmente si es que el otro empieza a tener un hábito y yo, porque tal vez mi marido tiene el colesterol alto y yo no, pero me ajusto voy a tener mejor ánimo, voy a estar mejor, voy a dormir mejor, bueno, Absolutamente. tantas cosas buenas que pasan cuando uno empieza a hacer estos pequeños ajustes en los hábitos. Pero mira, asustemos primero y después vamos a las Asustemos. soluciones. ¿Te Perfecto, parece? me parece. Vamos a tratar de ordenarlo así. ¿Cuáles son las consecuencias de tener una población de niñas y niños adolescentes hoy día con obesidad y sobrepeso? Muchas se le da. A ver, si hablamos como de porcentaje, si un niño preescolar es obeso, tiene un riesgo de ser un adulto obeso de un 30%. Y este porcentaje empieza a aumentar a medida que el niño va creciendo con su obesidad. No es un niño obeso, una cosa que es importante, ¿ya? De que la obesidad es una enfermedad. Exacto. No es un niño obeso, es un niño con obesidad, con una enfermedad. Eso es un buen punto a tocar. De ahí, si un niño escolar tiene obesidad, 50%. Y si a un adolescente tiene obesidad, un 80% de que ese niño adolescente, es decir, un niño entre los 12 y 18 años, tiene obesidad, va a llegar o tiene un porcentaje de 80% a que se va a transformar en un adulto obeso. Es un dato importante. Así que nuestra tasa de éxito en la edad pediátrica empieza a disminuir a medida que vamos asumiendo la obesidad como una enfermedad que es crónica. ¿Sí? Eso es uno. Dos, como esto está en base a distintos hábitos, la obesidad ya está estrechamente ligada a resistencia a la insulina, a hipertensión arterial a largo plazo, a hígado graso. Y hay un estudio muy importante que vio a niños, adolescentes que tenían obesidad a los 18 años y se siguió por 40 años después. Y se vio que este niño adolescente que era obeso, incluso con sobrepeso, a largo plazo, después de 40 años, tenía más riesgo de infarto o miocardio, más riesgo de mortalidad cardiovascular general, más riesgo de accidente cerebrovascular. Por tanto, ser un niño con obesidad hoy, y si ese niño lo seguimos a largo plazo, a 40 años después, como este estudio, que es un estudio bien grande, le estamos acortando la sobrevida a nuestro ser más querido, que es nuestro hijo, finalmente, o nuestro hijo o hija. Estamos conversando con el doctor Paulo Valderrama Erazo, él es cardiólogo, pediatra del Centro Nueva Estoril, vicepresidente de la rama de Medicina del Deporte y la Actividad Física, SOCHIPE, mucho más también. Y estamos conversando sobre los niños y niñas con obesidad, con sobrepeso, el impacto que pueda tener en ellos, pero luego les vamos a dar todas las herramientas para poder salir de ahí, porque es un círculo que se puede cortar. Yo sé que es una lucha de titanes, de David contra Goliat, básicamente. Sí, así es. Pero bueno, estamos para dar las batallas difíciles Sí, acá así es. también. Y estamos hablando de las consecuencias que puede tener. Y aquí hay una confusión. Y quiero que ordenemos la conversación, Paulo. Perfecto. Porque hoy día podemos vivir 100 años. Ujú. Porque la ciencia y la medicina avanza para poder, de alguna manera, ayudarnos a estirar nuestras posibilidades de vida. Lo importante no es vivir 100 años, es vivir ¿Cómo bien vivirlo? 100 años, ¿cierto? Sí. Y en ese sentido, las enfermedades no transmisibles, que son aquellas que no se transmiten, voy a decir lo básico, no es como el virus, etcétera, que se desencadenan muchas veces por los factores ambientales, es decir, el estilo de vida, algunos tipos de cáncer, la hipertensión, la diabetes tipo 2, etcétera, se están desencadenando más tempranamente Así producto es, del estilo de así vida. es. Por lo tanto, ¿vamos a vivir más? ¿Nuestros niños van a vivir menos? ¿Van a tener infartos al miocardio más temprano? ¿O van a vivir mal, pero hartos años? Ordenemos un poquito eso, porque yo me pierdo también. Porque Sí, dicen, sí, no, sí. la esperanza de expectativa ya está en los 90 años, 80 años. Ya, pero ¿cómo estamos llegando allá? ¿O con estos índices de obesidad y sobrepeso vamos a vivir menos?
Es un buen punto. Yo creo que, a ver, de los datos que se están obteniendo ahora es que los infartos gol, miocardio y los accidentes cerebrovasculares se están produciendo en personas a edades cada vez más precoces. Y eso es por el estilo de vida. Y eso es por el estilo de vida que estamos teniendo. Sobrepeso, obesidad, Sedentarismo. inactividad física, Claro. sedentarismo. ¿Ya? Pero probablemente por los distintos tratamientos que existen a esto, quizás nuestra sobrevida se puede estar alargando, pero con distintas comorbilidades que estamos asociando a esto. Probablemente, por lo tanto, quizás una persona puede vivir hasta los 85, 90 años, pero lleno de pastillas, Claro. lleno de distintos tratamientos para las comorbilidades que está agregando a su vida por estos malos hábitos que estamos teniendo. Por lo tanto, pueden ser las dos cosas. Podemos puede ser las dos desencadenar cosas. las enfermedades más tempranamente, Exactamente. pero también podemos vivir muchos años y no de la Sí, mejor manera así posible, es, así es. teniendo la posibilidad de vivir en el bienestar la mayor cantidad de tiempo Total. posible. Por lo tanto, es una buena aclaración esa. Quiero preguntar por otro término específico. Hemos hablado de malnutrición. Y la malnutrición lo define incluso la propia Organización Mundial Sí, de la así Salud. es. ¿Qué es la malnutrición? La malnutrición por exceso es aquella persona que está con sobrepeso y obesidad. Eso es lo primero. Creo que por el momento se ocupa el índice de masa corporal como un indicador para poder estandarizar o poder clasificar a las personas de acuerdo a su peso, ¿vale? Yo por lo menos soy un convencido que en el hoy que estamos viviendo, el peso para mí no es un buen indicador, sino lo correcto que deberíamos decir es la composición corporal de esta persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy, de hecho justo ayer vi una niñita que era eutrófica. Eutrófica es aquella persona que tiene un peso adecuado para su estatura, ¿vale? Esa niña tenía un peso adecuado para su estatura, pero los hábitos que tenía era que no hacía actividad física en ningún rato. Bueno, hacía estos 90 minutos que se eran establecidos en su colegio y el resto del tiempo solamente veía pantalla. Por tanto, en mi consulta tengo distintos indicadores que me ayudan a determinar su composición corporal. Existe otra herramienta que es mucho mejor, pero era de suponer que la cantidad de masa muscular que tenía esa niña, que no se estaba entrenando en ningún momento de su vida o de su vida diaria, estaba baja y su adiposidad corporal era mucho mayor. Por lo tanto, el peso estaba adecuado para su estatura. Claro. Y ahí un poco el punto importante que a mí me gusta verlo o decírselo a mis pacientes y a sus papás, que no estamos trabajando con un peso ideal. Eso yo creo que ya debería borrarse de la Del literatura. pasado. Totalmente. O No sea, las estamos pesas, chao. O Las o pesas- no sirven. Las pesas ayudan, pero no tenemos que focalizarnos en el peso, porque probablemente aquel niño que tiene exceso de peso, cuando empiece a ganar masa muscular, cuando empiece a bajar su tejido adiposo, el peso probablemente va a mantener en el mismo número de peso, ¿sí? Porque el músculo pesa más que la grasa. Porque el peso ocupa más la grasa y la grasa ocupa mucho más espacio corporal, mucho más volumen corporal. Mira. Por lo tanto, y ahí es cuando yo digo que no tenemos que enfocarnos en el peso, porque eso empieza a frustrar a nosotros los adultos y mucho más a los niños que dicen, chuta, no he bajado de peso, y eso también trae otros riesgos, otros trastornos, por ejemplo, como el trastorno de conducta alimentaria. Entonces, por eso es importante trabajar no con el peso del paciente, sino con los hábitos del paciente y de su familia para que mejoren su composición corporal. Ya, que me encantó la conversación porque evidentemente no tiene que estar centrado en el peso, sino más bien en los hábitos. Totalmente. Y hay cosas que han quedado medio en el pasado, porque también esto de calorías in, calorías out, también está un poco en el pasado, porque no es lo mismo 100 calorías que vengan de un puñado de almendras, de un Totalmente, huevito, que vengan de una galleta ultraprocesada. Totalmente. Por lo tanto, quiero hablar sobre los alimentos. ¿Te parece que Me entremos parece. en ese uno de mis terrenos favoritos? Dale. Y que tiene que ver con los alimentos. Hay una clasificación de alimentos que son los procesados, los ultraprocesados, etcétera, y que la vida moderna nos ha dejado a la mano el poder mandar de colación a nuestros niños Snacks. una bolsita que compramos en el supermercado, ellos la abren, se la comen y es mucho más fácil, pero que ahí son calorías vacías. Totalmente. Por lo tanto, ¿cómo ves tú que nos estamos alimentando y que estamos alimentando a nuestros niños y niñas? Mal, la verdad que estamos aumentando Aún más. pésimo. Vamos a seguir asustando. Vienen después las y de- soluciones. Y de hecho, una de mis banderas, y lo he publicado en distintas partes, que los niños bajo los 18 años no deberían tener acceso a las bebidas artificiales ni a los ultraprocesados, porque como tú bien dices, son calorías vacías. ¿Y qué hacemos con los kioscos, los colegios? Cerrémoslo.
No, cambiémoslos por verdulería. Ay, mira, un carrito de verduras. Me gustaría que fuera un carrito de verdura, De fruta, que esté el claro. plátano, fruta, y probablemente eso tiene mucho más nutrición, una adecuada nutrición para nuestros niños. Ya está los sellos, que esta ley de sello, la ley del Super 8, que Lo también de se llama, etiquetado, sí. lo del etiquetado, perdón, en que los colegios no deberían tener alimentos con sellos dentro de... No debería existir la venta de alimentos con sellos dentro de los colegios. Pero existe. Existe igual, claro, porque lo sabemos. de Es una pronto cosa se- de ir a ver como a la reunión de apoderados y podemos ver ahí los sellos que están. Cocinamos un queque y lo podemos vender porque no tiene sello. Exactamente. Y la comida chatarra que se vende a pasto hoy por hoy, no sé por qué no tiene sello y no está tabulada como una... Oye, qué importante, ¿eh? Claro, Estas po. promociones que los papás pasan a comprar los días Claro. viernes o justo estoy apurado a llegar, justo la cajita, No para no viene decir con ningún, sello. no hay Claro. ningún sello. Y sabemos nutricionalmente que son calorías vacías, como usted dice. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Por qué no hay sello en las comidas chatarras o la comida rápida? Oye, mira, como esto es una conversación, no es improvisada, porque hemos conversado harto antes, pero aparecen las preguntas. A Chile nos posicionaron, Sí. nos pusieron así como ejemplo cuando Sí. sacamos la ley de etiquetado de alimentos, Sí. y de verdad que sí, porque todo lo que se haga en favor del bienestar totalmente. hay que aplaudirlo. Mm, O sea, en ese sentido, el esfuerzo que se hizo de quienes impulsaron esa ley también hay que aplaudirlo, Sí. pero no ha tenido impacto en el consumo de los niños. Sacábamos la figurita, el dibujo animado al lado del... Verdad. pero están todavía ahí en la pasada del supermercado. Me imagino que a ti te pasa, a mí me pasa, Sí. voy al supermercado con mi hija, cada vez menos porque bueno, la vida moderna también me ha facilitado la vida. Y pasas por ahí y antes de la caja están todos estos productos yo digo productos comestibles, porque calorías vacías. Ay, pero cómprame uno. Y están ahí. Sí, ¿Por sí, qué no ponemos las manzanas ahí? totalmente. ¿Cuánto nos está Sí. ayudando la industria? Poco o nada. Nada. Yo el otro día conversaba con los papás y lo encontré bien sencillo, pero bien ejemplificador. ¿Por qué a nuestras mascotas o nuestros plantas las nutrimos con algo tan esencial e importante que es agua? Y a nuestros seres más queridos no le ofrecemos agua. Le ofrecemos un vaso de agua mientras se alimentan. Sino, ¿qué bebida artificial te doy? Es cosa como para pensarlo. Chuta, ¿por qué no le doy a mi perro, a mi gato, una bebida artificial? Porque sé intrínsecamente que es malo. Y a nuestro ser más querido, a nuestros hijos, hijas, le digo, ¿qué bebida te ofrezco? Y compro bebida a pasto, porque eso es lo que quiere el niño, que es otro punto importante que yo me gustaría tocar, Maca. Nosotros como papás sabemos las cosas que son buenas, sabemos que el ultraprocesado, las bebidas artificiales, la comida chatarra son pésimas para su salud. Pero quizá hemos perdido un poco lo que eran nuestros papás o nuestros abuelos con nosotros. Y era que decir, te comes ese plato porque es saludable para ti. Hoy, claro, estamos viviendo pésimo, estamos viviendo trabajando 24/7 y quizá necesitamos facilitar un poco la vida y por eso entra la chatarra. Pero finalmente si los queremos cuidar cardiovascular, renal, de su Cerebralmente, cerebro, claro. necesitamos crear raíces fuertes con hábitos saludables y quizá, no sé si... Porque lo otro es dificultarnos la vida, yo no lo veo así. Sino empoderarnos como nosotros como papás y decir, ¿sabes qué, hijo? Esto te hace mal. Muchos papás me dicen, doctor, es que es muy difícil lo que me está pidiendo porque todos sus compañeros de curso llevan chatarra, todos sus compañeros de curso tienen pantalla. Bueno, tenemos que empezar a ser una persona de cambio, un ente de cambio, que ellos empiecen a ver a sus compañeros como que ellos son los anormales. La lucha de titanes. La lucha de titanes, que es lo que estamos conversando. Exactamente. Y aquí yo voy a hablar genuinamente, voy a hablar desde esta persona que también es mamá. Claro que sí. Yo soy mamá, tengo una hija adolescente y es difícil, es difícil Es porque, súper difícil. porque es ser la única que no tiene o la red social, o ser la única que no tiene pantalla, o ser la única que lleva una manzana cuando todos llevan la galleta que es negra arriba, negra abajo, blanca al medio. Ustedes entendieron. La única que lleva la botella de agua. Por suerte mi hija es la que lleva la botella de agua, pero algunas batallas he ganado, no todas. Pero es difícil. Es difícil porque uno, a la edad de nosotros, nos importa un poquito menos el que dirán. Y bueno, y si la Maca come esto, bueno, problema mío. Sí. Pero cuando eres adolescente estás buscando el camino de la validación de tus Sí, pares totalmente. también.
y lo hablo desde lo digo desde como la mamá que soy y me gusta hablar de estos temas, es difícil. Entonces, la batalla está siendo desigual para los papás también, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo encuentro Más que difícil que sí es desigual, pero tenemos que como papá empoderarnos de que esto es un veneno para la salud. Claro. Es tan así que ¿por qué? Hablemos un poco de alcohol o hablemos del cigarro, que son exactamente igual de malos. Entonces, veamos que nuestro hijo hipotéticamente, fuera nuestro hijo a una población de fumadores o fuera una población que beben distinto tipo de alcohol. Nosotros como papá diríamos, no, eso sí que es malo. Claro. Eso sí que es malo para tu salud, porque tu pulmón va a fallar, el alcohol no, el alcohol también va a fallar. Entonces, ¿por qué las bebidas artificiales todavía la estamos viendo como que, no, es que doctor, yo tomo la bebida que es light, así que no tiene azúcar? Pero nadie sabe de que esta bebida es light o cero azúcar, claro. ¿Qué contienen finalmente? Entonces, nosotros como papá que estamos criando a nuestros hijos, tenemos que empoderarnos para decir, hijo, esto es lo mejor para ti, independiente de lo que vean tus compañeros, porque yo quiero lo mejor para ti. Porque volvemos al ejemplo. Si vamos a un colegio que todos fuman, ¿voy a permitir, por lo tanto, que mi hijo fume? Porque es finalmente bien aceptado en ese colegio. No, lo voy a cambiar de colegio porque me voy a preocupar de ese niño, de que es mi hijo y no quiero que fume. O con los alcohol sería exactamente lo mismo. Quizá algunas personas lo van a encontrar un poco, no, le está poniendo mucho el doctor. Pero vuelvo a repetir, son las bases de nuestra sociedad. Queremos entregar salud cardiovascular, renal, metabólica, mental a nuestros hijos. Por lo tanto, ¿qué mejor forma de entregarle el amor que tenemos con una adecuada educación o alimentación saludable, una educación mental, y por eso también tenemos que prohibir las pantallas? Y generar y ser el ente de cambio de sus compañeros, y quizá cuestionar a los papás que le compraban el celular cuando chicos a este niño. Yo el otro día tuve en la consulta una niña de 2 años, 8 meses que tenía su tablet, y los papás, 2 años, 8 meses, y los papás estaban orgullosos de eso. Le dije, ¿qué quiere conseguir? Es que se mantiene muy entretenida. Y ella, pero usted sabe a qué costo. Las pantallas, y quizá lo vamos a conversar más ratito, son pésimas para todo. Para lo cardiovascular, excepto para ver el podcast, así que pueden verlo. Exactamente. Ahí pueden verlo en el celular o en Spotify, etcétera. Pero personas adultas. Sí, totalmente. Entremos en ese tema. Solo recordarles que estoy conversando con el doctor Paulo Valderrama Erazo, cardiólogo, pediatra del Centro Nueva Estoril, vicepresidente de la rama de Medicina del Deporte, Actividad Física, Sochipe, pero además un abanderado que lleva adelante la batalla por nuestras niñas y nuestros niños. Y dentro de eso son muchas cosas. Hemos hablado de la alimentación y me gusta lo que dices, Paulo, porque todos sabemos lo que nos hace bien. O sea, todos sabemos que nos hace bien caminar, todos sabemos que nos hace bien jugar en el parque, todos sabemos que nos hace bien las verduras y que no nos hace bien el azúcar. Podemos tener alguna confusión, pero parece que tenemos menos percepción de riesgo respecto al azúcar versus el alcohol y el tabaco. Han sido años para poder sacar el tabaco y la nicotina, y sin embargo las mutamos a los vapers y hay una baja percepción de riesgo. Los vapers nos hacen igual de mal. Entonces, estamos tarde en construir este mensaje de lo mal que hace el azúcar. Tengo 2 preguntas. ¿Es adictiva el azúcar? Totalmente. Es adictiva, o sea, es una adicción. Y por lo tanto, mientras más tarde incorporemos, y por eso un poco me he llamado, que ojalá los ultraprocesados y las bebidas artificiales sean después de los 18 años o lo más tardío posible, porque esto va, al igual que la sal, el gusto de la sal, el azúcar y la grasa es un gusto de la mala grasa, es un gusto adquirido que va a ir en aumento. Cuando uno empieza con la sal en los niños chiquititos, y por eso esto habitualmente pasa así, que la abuelita dice que cuando le incorporamos la alimentación a los niños de 6 meses, la abuelita, échale un poquito de sal. Ese es un secreto de la abuelita. Échale un poquito de sal porque le va a gustar más. Obvio. Y entonces, y ahí partimos con incrementando la sal, también así con los azúcares, o con el azúcar. Ay, qué difícil la tarea que tenemos que lidiar, pero bueno, si se nos pone cuesta arriba, más empeño le vamos a poner. Si eso es. Yo el otro día pensaba, ¿te acuerdas cuando éramos un poquito más jóvenes? Ayer. Claro. Y en la televisión existían distintas validaciones al cigarro. Claro. Existían las distintas marcas que aparecía un hombre que era muy canchero, muy guapo, y fumando, y bueno. Mira como James Dean, más o menos. Y de a poco hemos ido restringiendo esto. Ya no se puede fumar, ya no se puede fumar en restaurantes, no sé qué. Antiguamente también, en las distintas consultas médicas, en las distintas clases, yo me acuerdo de un profesor muy querido mío, pero que salía y fumaba. Claro.
Entonces, yo creo que va a haber un cambio, ojalá que más rápido. temprano que tarde, de lo ultraprocesado y las bebidas Exacto. artificiales. ¿Sabes por qué? Porque, bueno, igual ya estamos tarde. O sea, Ya teníamos que niños ocurre que igual, tienen obesidad. pero Sí. ya Sí. estamos tarde porque además los índices de obesidad son crecientes, no van a la baja, van al alza. Al menos los índices de tabaquismo ahora van un poquito a la baja. Nos hicieron creer que el vapor iba a ser una buena salida, Sí, no lo sí. es, pero nos tardamos 30 años, 20 años. En algún momento, como nosotros somos súper jóvenes, nos subimos a un avión y la gente atrás fumaba, digamos. Sí. O sea, cuando tú carreteabas y yo Sí. también, volvía y la ropa la tenía que dejar en el living porque estaba Horrible. asquerosa, porque olía a cigarro. Sí. Eso, claro, hoy día no es una realidad para los jóvenes hoy día, pero nos tardamos 20 años o más. Y no nos podemos tardar lo mismo con los ultraprocesados ni con las pantallas, ni con las restricciones y el acceso a las redes sociales. Ahora, el problema de las pantallas y las redes sociales, aquí viene un psiquiatra especialista, también lo saludamos, a hablar de este tema en específico, porque también es una pelea de titanes. Sí. Porque el acceso a la pornografía a temprana edad, porque en el fondo accedo a unos modelos, me puedo contactar con personas no deseadas, bueno, tantas cosas malas que hay en el uso de las redes sociales, y una de ellas también es que nos aleja del movimiento. Así es. ¿Cómo ves tú esta batalla? Que además eres papá, también. Hay que hacerla, al igual que lo hemos conversado con la otra batalla de titanes, también tenemos que hacerla porque tener pantallas o que los niños vean pantallas favorece a la inactividad física, por lo tanto los niños se mueven menos, esto que dice la OMS que deberían moverse al menos 60 minutos de realizar actividad física de moderada intensidad todos los días de la semana, por lo tanto son niños inactivos y además son niños sedentarios, es decir, que su gasto metabólico es súper bajo durante todo el día. Por lo tanto, pueden tener la alimentación más saludable, que no lo estamos viendo, pero si tenemos este niño con una alimentación perdón, saludable, probablemente si el niño ve mucho tiempo de pantalla, y también muchas veces lo veo y lo interrogo en la consulta, a pesar de que soy cardiólogo, porque son distintos factores de riesgo cardiovascular para empeorar distintos perfiles del colesterol. Por lo tanto, un niño que ve mucho tiempo de pantalla va a tener sedentarismo, inactividad física, y ese sedentarismo, esa inactividad física va a afectar a la sensibilidad a la insulina, por ejemplo, o a tener distinto la sensibilidad, niño que es sedentario e inactivo, los triglicéridos, un tipo de ayuda a elevarlo. ¿Y cómo aumentamos esta sensibilidad o la mejor adquisición de nuestro organismo por el azúcar, por los triglicéridos? Es siendo personas mucho más activas, personas mucho más, menos sedentarias, y las pantallas nos están jugando en contra totalmente, sobre todo, y además sin incorporar o sin meter a la discusión el contenido que viene en la pantalla, sino el tiempo de sedentario que están teniendo. Eso también se está perdiendo. No, se está complicada la batalla, pero ya vamos a ir a las soluciones. Ahora parece que esta batalla la dan más los papás y mamás de niñitos que niñitas. Puedo estar equivocada, pero es mi experiencia, pero pareciera que los niñitos, además de la pantalla, el celular, el acceso, ¿cierto?, al tablet, que es una lucha igual, además las consolas. Sí, sí. Y juegan las consolas y ya no juegan en el patio. Sí. Y eso me imagino que también es un problema que apunta al sedentarismo, ¿no? Sí, total. Ahora, si tú pudieras, capaz que pase, si tú pudieras mandarle un mensaje al Ministerio de Salud, ¿qué le pediría? Y te lo pregunto porque muchas veces se discuten sacar ciertas ramas de actividad física en el colegio, aumentar la matemática, bueno, no es una discusión establecida hoy día, no quiero ser imprecisa con el dato, pero ¿qué le pedirías ya? Se está llevando y se está impulsando estos 60 minutos de actividad física en los colegios, incorporarlos, ¿ya? Y eso es un poco, creo que es parte de la solución, quizás no es totalmente la solución, pero una de las cosas importantes es validar y que salga, porque llevamos, creo que más de 7 años intentando impulsar estos 60 minutos de actividad física en los colegios. Y eso no es solamente restringirnos a la educación física, sino que los niños lleguen, tengan pausa activa, y por eso las pantallas deberían dejarse, o los celulares, en la casa, o guardadas bajo 7 llaves en la entrada del colegio, para que los niños puedan interactuar, para que los niños, y una cosa importante que se ha perdido en estos tiempos, que los niños se aburran. Sí. Y ese aburrimiento genera que su cerebro explote y sea mucho más creativo y que sean mucho más activos y que sean pausas activas tanto
al empezar la clase de matemática, por ejemplo, o la clase de verbal o cualquier clase, se ha visto que cuando los niños inician su actividad física o inician su jornada escolar con actividad física, su cerebro también despierta y es mucho más esponja para recibir. Por lo tanto, no es que sean minutos perdidos de otras ramas o de otros ramos dentro de la educación de nuestro hijo, sino que estudios también demuestran que mientras más actividad física se hace en los colegios, las notas de los distintos otros ramos mejora porque el niño está mucho más limpio. Claro. Y mucho más, su cerebro está mucho más como esponja para poder recibir otras materias y sus notas, por lo tanto, mejoran, que eso es lo que queremos, de que el rendimiento de nuestros hijos sea si que nos mucho medimos mejor. por las notas, entonces si quieren Exactamente. impactar en matemática, bueno, metamos la Así actividad ayuda, física, si así eso es ayuda. así. Y la evidencia está ahí. Y el Está. tema es que ¿por qué nos estamos haciendo cargo tan poco de esto? Sí, sí. Ahora, yo decía que en el mundo del periodismo de las posibilidades vamos a asustarlos harto, pero Mm. no nos vamos a dejar sin solución. Muy bien. Porque, como sabemos, es una lucha compleja, Mm. pero es una lucha que tiene que dar la familia en su integridad. ¿Cuáles son, crees tú, los primeros pasos para poder hacer un cambio de hábito que impacte de manera significativa? Yo creo que lo primero es que la familia se empodere nuevamente, que los papás nos empoderemos nuevamente, que los papás, como lo decía, sabemos que distintas cosas son malas para nuestro hijo. Lo sabemos que el alcohol y por eso se lo prohibimos. Lo sabemos que el cigarro y por eso se lo prohibimos hasta los 18 años, que lo dice la ley. Ojalá que nunca lo hicieran. También tenemos que empoderarnos con los hábitos que estamos teniendo en ellos. Y eso es ejercicio físico, transporte activo, que remecerlo y que dejen las pantallas. Pero los papás tenemos que ser el ejemplo de ellos para que ellos, finalmente, nuestros hijos o nuestros niños, niñas, adolescentes, también asuman esto. Pero si los papás ven pantalla, si los papás son sedentarios, si los papás son inactivos, es bien difícil que su hijo diga, tiene razón mi papá, ya que él es sedentario yo lo voy a cambiar. Entonces creo que uno de los principales focos que yo veo es que el papá nuevamente se empodere y que diga, ese es el plato de lenteja o ese es el plato de legumbre que te vas a comer el día de hoy. No, es que no quiero. Entonces muchos papás me llegan a la consulta y dicen, doctor, es que lo único que come es papa frita con huevo. Claro, qué conveniente. Y es como, ya, pero eso no es lo correcto. ¿Por qué lo está? Usted cuando era chico, a mí me exigían comer de todo, doctor. Bueno. Y entonces, ¿por qué usted no lo hace? Entonces, porque usted está permitiéndole a su hijo que hacer eso. No, es que, doctor, yo llego cansado a la casa. Entonces, ahí viene también el otro punto. Que muchas veces llegamos cansados a la casa, nos facilitamos un poco la vida, pero es facilitarnos quizá la vida hoy, pero más adelante, cuando el niño cumpla 18 años o antes, como estamos viendo, vamos a estar visitando casi muchos especialistas porque las comorbilidades que está trayendo esta pandemia de malos hábitos ya la estamos reflejando a los niños 12, 15 años. Con problemas de salud Con problemas importantes. de salud importantes. Por lo tanto, lo clave es volver a empoderarnos como papás. Es verdad lo que dice Paulo, el doctor, nosotros sabemos qué es lo que hace bien, pero a veces nos hacemos los lesos y no miramos aquello que nos hace bien porque tampoco lo implementamos en nosotros mismos. Ajá. Y ahí está donde se empieza este círculo de que es muy difícil salir de ahí y que vivo casi en piloto automático para sobrevivir en el Sí, día a día. sí. Y justo en el podcast que ustedes pueden revivir, la semana anterior vino una persona, un coaching neurocientífica, y decía, Bueno. nosotros tenemos más oportunidades de las que vemos. Solo que Buen tenemos punto. que sacarnos esto y ponerle empeño. Pues sí, también hay que... Bueno. el hábito no se construye en 21 días, como usted lo ve en las redes sociales. El hábito no se construye de un día para otro. No es fácil, hay que ponerle. Pero el resultado yo les aseguro que va a ser súper bueno. Totalmente. Súper bueno, vamos a dormir mejor, vamos a Sí. estar menos enfermos, vamos a estar más contentos, vamos a tener mejor rendimiento académico para Sí. nuestras niñas y niños, por lo tanto la inversión vale la pena. Sí. Y yo, quiero seguir conversando sobre el futuro de nuestras niñas y nuestros niños porque hay preocupación. Hay preocupación respecto de, ¿puedo aprovechar de sacar algunos mitos y realidad? Porque hoy día estamos bombardeados de información. Sí. Y algunas personas dicen, no, que los niños tienen que tomar leche. No, no tienen que tomar leche. Que la lactosa hace mal. ¿Qué es lo que hace bien en términos bien generales y qué es lo que hace mal? No, es que hay que comer pan. No, es que no hay que comer pan. ¿Qué recomiendas tú? Una alimentación equilibrada. Listo. Eso es, Listo. eso es. Que pueden comer chatarra, ojalá que no nunca, pero ya, en su Ocasional. justa medida, en su ocasional. Quizá que no sea el niño que muchas veces, y a veces yo lo veo en los cumpleaños, que es como, no le ofrezcas a ese niño porque ese niño está gordito y está con nutrición. No. Entonces, claro, yo siempre le digo a los papás de mis pacientes que el niño cuando vaya a la casa de sus compañeros,
cuando vaya a los cumpleaños sea un niño normal y lo disfrute. Porque eso no se va a transformar en un hábito, pero sí dentro de la casa. Comer, y lo que está demostrado que es una alimentación equilibrada y que eso también ayuda a mejorar nuestra salud cardiovascular, es, por ejemplo, comer 5 porciones de fruta y verdura al día. Que yo en mi consulta lo interrogo y es como, doctor, no le gustan las verduras. No es opción para mí, como Claro. incorporen la verdura. 5 porciones de fruta y verdura al día, legumbres 3 veces a la semana. No, que tampoco le gusta, entonces come arroz. Yo le aseguro que hay muchos gustos que el se arroz pueden adquirir. también puede hacer, Claro. pero pescado también, chuta, es que doctor es muy caro. Bueno, lo que pueda su presupuesto incorporarlo. Lo embutido, la comida chatarra no. La sal, el azúcar, el aceite, ojalá ir disminuyéndolo. Pero también es eso. Es si tenemos un niño con malos hábitos, explicarle a los papás y a mis pacientes, a nuestros niños, niñas y adolescentes, que esto es un cambio lento. Esto no es un cambio de la noche a la mañana, que ya el doctor Valderrama dijo que tenemos que comer así que a partir de mañana todos estamos a dieta. Porque la dieta para mí es un mal concepto. Nosotros los adultos muchas veces hemos hecho dieta para ir a un matrimonio, porque tenemos un terno que nos queda bonito, pero finalmente es el hábito, es incorporar de a poco la alimentación saludable dentro de nuestra vida. Y sabemos que cuando se incorpora algo, mientras más lento y paulatino es el cambio, más adquisición no tiene. Si es brusco, muchas veces quizás las personas que fuman lo pueden ver como, pues si vas disminuyendo de a poquito o mejorando, si lo vemos el vaso medio lleno, mejorando los hábitos y sacando lo otro, lentamente la familia va a empezar, como tú bien dices, a notar los cambios a favor, se va a sentir mucho mejor, va a despertar con mucho más ánimo. Si los niños dejan de ver las pantallas antes de acostarse, su sueño va a ser mucho más reparador. Al día siguiente va a querer hacer actividad física versus aquel niño que ve el celular, ya, acuéstate, ok, apaga el celular y se duerme. Ese sueño que va a tener ese niño... Eso nos cuesta hasta nosotros los adultos, doctor. Exactamente. Por eso no es reparador y en la noche, en el día siguiente, que estoy cansado, vamos al gimnasio, vamos a hacer actividad física. No tengo ganas. Versus, cambiemos, nos acostamos temprano, dejamos de ver las pantallas temprano, o nunca, y nos acostamos al día siguiente, me siento mucho mejor, dormí lo suficiente, porque el sueño, dormir bien, y con un sueño reparador de nuestros niños, al menos 8 a 10 horas diarias, también te predispone a que al día siguiente tengan mucho más actividad física. Ya, bueno, voy de nuevo a la Constitución del Bienestar, porque tú sabes que nuestro país ha tenido que enfrentar varios procesos constituyentes, bien fracasados por varias razones, y siempre digo, de política hablo todo el día, no nos vamos a meter en eso, pero esta Constitución del Bienestar que iniciamos con mi amiga Fresia hace un tiempo atrás, va a ser aprobada por todos. Y el artículo 1 es: todos los caminos conducen a mí. O sea, si yo quiero impactar en mi hijo, primero tengo que impactar en mí. Súper. O sea, si yo me como la hamburguesa con la papa frita y la bebida de color oscura, llena de burbujas, y mi hijo al lado le va a dar un vaso de agua, la verdad que la señal no está buena. Sí. Entonces, todos los caminos conducen a mí. Yo soy lo que como el 80% del tiempo. Por lo tanto, hay un 20% para efectivamente poder, cuando nos invitan, no sé, yo le decía fuera de micrófono, si tú me invitas a tu casa y me das una pizza, me la voy a comer. Obvio. Y la voy a disfrutar, pero no es mi normalidad. Obvio. No es mi normalidad, porque hay un 20%. Y lo otro que tú decías del sueño reparador, mi día hace mi noche y mi noche hace mi día. Yeah. Y eso es muy bonito, porque finalmente cuando tú duermes bien, todos ustedes lo han vivido. Cuando duermo bien digo, mira, me desperté incluso como antes que el despertador, y sin la pequeña molestia, y voy a tener un mejor día. Y que de tus 7 días, la mayoría de tus días duermas bien, pura ganancia. Totalmente. Voy a rendir bien en el trabajo, etcétera. Así es. Y así seguimos sumando artículos en este camino del bienestar, y donde voy a sumar un artículo que tú me lo acabas de decir. No sé si acá o fuera de micrófono, donde decía, no todos los días van a ser perfectos. Sí, totalmente. Porque el camino a construir hábitos no es inmediato. No, para nada. Y no pasa nada si un día no es perfecto. No. ¿Cómo podemos manejar eso? ¿Qué es la culpa? Porque de pronto me dieron ganas de comer mucho y comí mucho y después me siento culpable. Entonces, no solo comí mal, no solo le metí azúcar a mi cuerpo, sino que además le metí una culpa a mi cerebro. ¿Cómo podemos manejar eso? ¿Cuál es tu mirada de eso? Nada, siendo un poco permisivo, pero siempre en vías de mejoría. Yo le hago un gráfico a mis pacientes que los hábitos van a ir de a poquito mejorando, pero siempre con la flecha apuntando hacia arriba. Siempre así. Que pueden haber tropiezos, que pueden haber días malos o jornadas malas y después la tarde mueve, pero la culpa, claro, tenemos que cuidarnos también nosotros como personas, es decir, chuta, no sé si perdonarnos, pero
ser no Dejarlo tan ir, tajante, dejarlo exactamente, no ir. tan tajante que, o culposo, porque eso obviamente, si estoy comiendo sano, que me invite un amigo a disfrutar una comida que no es saludable, hazlo, porque lo pasaste bien, porque tiene otros beneficios eso, tiene otros beneficios sociales, otros beneficios para tu salud mental. Y después, ya, listo, ok, esto fue ayer, hoy día sigo en mi conducta, pero no flagelarse por esto, o no decir, chuta, ayer lo hice mal, hoy día tengo que hacer el triple de actividad física, porque también hay siempre, y así yo lo expreso, hay un fantasma que lo podemos volver muy frecuente de este fantasma de que nos vamos a transformar en muy obsesivos con nuestros hábitos y de desencadenar o gatillar otras patologías. Entonces, por eso es que evitar esta gran patología. ¿Qué es la obesidad? ¿Qué es la obesidad? ¿Qué es el sobrepeso? sedentarismo? ¿Qué es una Las- enfermedad Exacto, que totalmente. se puede tratar? Sabemos que no es fácil, pero que están todos los caminos para poder Todos los hacerlo. caminos. Y ahora entro a la parte final de la conversación, aunque tú no lo creas, llevamos más de 40 minutos Mira. conversando. Pasa rápido. Es que somos muy entretenidos, además. Entonces, Así es. bien, hablamos de los temas que nos gustan. Sí, el tema es que a sí. alguien le haga sentido, Sí, que a alguien esa le es la sirva idea. esta herramienta, que a alguien diga, bueno, si no quieren escribir, bueno, cualquier cosa, porque sabemos que la batalla es difícil para los adultos también. Entonces Sí. yo te voy a hacer las preguntas. ¿Cómo te cuidas tú? Yo me muero curiosidad saber que llevan su Muy hija bien. al colegio de colación, para ver si... ¿Cómo? Porque es difícil, todos vivimos en una Sí, cultura sí. insertos en un lugar donde no es fácil. Sí, totalmente. A ver, yo no soy un hombre perfecto. Así que con mi familia, primero, nos queremos mucho y eso creo que es una de las cosas importantes. Básico. Vivir en familia. Tenemos prohibido las pantallas mientras comemos. Ah, muy bien. Por lo tanto, sabemos y sé lo que creo, lo que piensa en ella, lo que ella me quiere contar, porque creamos un espacio, intentamos generar conductas que son saludables, y es decir, siempre estar reunidos, favorecer o celebrar cuando estamos juntos, generar pequeños espacios los fines de semana de que este es nuestro desayuno exquisito y que estamos en familia. De hecho, tengo un pequeño que me lo compré en Pomaire, que hay una ver. familia de 4 personas, o hay ¿Ya? una de greda de 4 personas, y yo soy el papá que prende una velita porque celebramos la unión familiar, Ay, no, que qué estamos lindo. todos juntos. Pero a la vez, muchas veces cuando vamos a ver una película al cine, gracias a Dios a mi hija no le gustan las bebidas, No, a la mía tampoco. Pero, porque desde chiquitita pero no es gracia, incorporamos... o sea, yo sé que incorporamos. no es casualidad. Pero también hay veces que, papá, quiero palomita. Bueno, vamos Sí. a palomita, pero después volvemos a nuestros hábitos de alimentación, que la mayoría del tiempo son saludables. Le reflejamos que llevar una vida activa, y yo soy un poco el loco de la casa, que yo, para ser, no voy a un gimnasio. Tengo en mi casa un pequeño gimnasio, entonces cuando mi familia está viendo tele, yo estoy con mi kettlebell haciendo distintas cosas, levantándola, haciendo plancha o haciendo abdominales, qué sé yo. Y ella, ahí tengo un video de mi hija muy chiquitito cuando estaba haciendo flexiones de brazos, la más chiquitita, que tenía, no sé, me tenía 2 años, también intenta hacer. claro, porque Por lo ven. tanto, es eso, es poder peregrinar con tu núcleo familiar, ir incorporando distintos hábitos de salud. Yo tampoco no me gustan las bebidas artificiales, pero eso es poder permitirte hacer cosas sin culpa, pero siempre tendiendo a que lo que queremos para nuestra familia son salud. A ella no les digo que se enfoquen en distintas cosas, porque puede ser que se gatillen, como lo hemos conversado, que se gatillen otros problemas. Pero necesitamos que ellas sean conscientes de que estos alimentos son saludables, que estos no son tan saludables y que estos no las nutren para nada. Y por lo tanto, como esto no nos nutre, evítalo. Y con mi señora, gracias a Dios, nos enorgullecemos cuando van a cumpleaños y ellas son las que... ¿Dónde está el agua? Porque ahora Oh, tú vas a igual que mi hija. tú vas a En los ese cumpleaños sentido, y está lleno de jugos claro, artificiales, bebidas. Vamos a pedir y a los todo. papás y las mamás que pongan una botella de agua también para Sí. los pocos niños que todavía toman agua. Así es. Exactamente, y eso es un buen Pero son ejemplo. raíces que creemos nosotros con mi señora, que hemos forjando y creando, y después ellas verán cómo eligen. Pero finalmente llevamos el tiempo de educación que llevamos con mi hija, creemos que ha sido sólido.
obviamente con algunas licencias que quizás, porque las tienen, porque como lo estamos conversando, viven en comunidad, van al colegio y viven en comunidad, y algunos otros niños no se alimentan tan saludables, pero mis hijas siempre están, y eso es también que ellas piden actividad física, no hacen así como, ¿qué deporte hacen? Hacen deporte, pero creo que no hay que focalizarse ahí, y de hecho cuando sacamos a pasar a mi perra, papá, por la escalera, y subimos los 4 jugando a la escalera, a veces subimos de no sé, como cangrejo, entonces intentamos ejercitarnos, no solamente subimos saltando, porque eso es lo que también siempre digo, sí. es incorporar en tu rutina de vida diaria actividad física. Y eso es, yo vivo en un 6º piso, subo los 6 pisos todos los días, cada vez que saco a mi perra o cuando puedo, casi no uso el ascensor. Y así, cuando también voy al trabajo, también uso la escalera e intento contagiar a mis colegas de que también somos por la escalera. Y ellos de a poco van notando, ¿sabes qué? Me siento mucho mejor. Me duelen los músculos, pero es rico. ¿Cómo se siente? Entonces, como que mi cuerpo... Y a poco ahí uno es ir contagiando de una vida activa, una vida saludable. Ojalá se contagiara como los virus respiratorios, Ojalá así, fuera así. Pero no es tan Ojalá fácil. fuera Que bueno, yo también soy team escalera. Hace poco tiempo, muy poco tiempo, Mira. y yo lo reconozco, me bajé del auto y empecé a caminar más y soy la única, muy pocas que subimos las escaleras del metro. Entonces siempre les recomiendo como una escalera a la vez, Sí, un desafío a la vez. Sí, y va a tener un impacto positivo, porque movernos siempre va a tener un Siempre, impacto claro. positivo. Yo fíjate que al revés tuyo, a mí me gustaban mucho las bebidas como estas carbonatadas, color oscuro, light, 0 azúcar, no sé qué. Sí. Porque bueno, entonces mi hija no toma esa bebida y dice, bueno, es que tú cuando eras chica no sabías que hacían mal. Claro, y tampoco es culpa de mi mamá, No. porque yo evidentemente jugaba afuera todo el día, jugaba a la pinta, a la escondida, no teníamos pantalla, entonces era insignificante el daño. Y entonces de a poquito fuimos reduciéndolo y hasta que ya desapareció. Entonces en mi casa prácticamente no hay, excepto Súper. cuando hay Esa visita. Y es difícil, sí, fue fácil, no. Yo siempre doy este ejemplo porque yo me tomaba el café como con 15 gotitas. Sí. 0 calorías, pero finalmente después aprendí que las cosas endulzantes, edulcorantes, no son azúcar, pero el cerebro reacciona como Sí. si fuera azúcar. Sí. Entonces Sí. realmente hace mal igual. Entonces dije, bueno, si hoy día le pongo 14, mañana le voy a poner Súper, 12. es un buen cambio. Y me demoré, pues, al día siguiente 10, y ahora tuviste, compartimos un sí. café con nada. Entonces es posible. ¿Es rápido? No es rápido. ¿Hay Sí. que ponerle voluntad? Sí. ¿Siempre es perfecto? No. Pero tenemos que transitar hacia Así una es. mejor vida. Y así como ustedes ven que el doctor Paulo Valderrama es feliz con su familia, lo primero que nos dijo fue, lo primero que hago es celebrar el estar juntos. Sí. Porque lo primero que hace es celebrar el amor. Y luego de eso viene todo lo demás. Totalmente. Y con ese mensaje me quiero quedar. Te quiero agradecer tu paso por Bienestar. Muy enriquecedora la conversación. Tenemos una batalla que es desigual, Sí, así que totalmente. aquí te voy a acompañar en la lucha, Muchas gracias. en la medida de lo posible. Gracias a ti. Gracias, Maca, te pasaste. Oye, hermosa la conversación para cuidar el futuro de nuestras niñas y nuestros niños. Ha sido muy bonita porque hemos pasado desde la ciencia, de los mismos datos. Los niños, nuestras niñas y niños adolescentes están cada vez más en el problema de la malnutrición por exceso y tenemos que hacernos cargo porque se van a desencadenar enfermedades no transmisibles a más temprana edad. Es un costo para el Estado, es un costo para la salud pública, pero también es un impacto para la calidad de vida de todos nosotros. Vamos a tener infarto al miocardio a más temprana edad, tal vez vamos a vivir más años, pero no de forma saludable, por lo tanto, está la evidencia a la vista para poder seguir empujando conversaciones y que las políticas públicas también se ajusten en favor de lo que todos queremos, que son niñas, niños y adolescentes más sanos y más felices. Nos encontramos en un próximo capítulo. Chao, chao. Hasta aquí llega el podcast Bienestar con Macarena Morales. This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre.